Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El pecado camina en nuestros corazones y erosiona terriblemente nuestra vida, hermanos. ¿No te das cuenta de cómo va avanzando el pecado en tu vida y cómo te está destruyendo hasta que un día no tienes vida? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El texto que hoy escuchamos, tanto de la primera lectura del profeta Malaquías, como el que nos refiere el Evangelio de San Lucas, pues está claramente dirigido hacia aquellos que dirigían al pueblo, sacerdotes y escribas. Eran los encargados de que la ley, era un pueblo teocrático, era un pueblo de ver que la ley de Dios se viviera. Eran los encargados de educar al pueblo para que vivieran conforme a las enseñanzas que Dios Yahvé le había dado a Moisés en el Sinaí. Sin embargo, pues estos fariseos y escribas de la ley, pues se fueron llevando solamente la ley pues a cuestas, la aprendieron, la conocían, la enseñaban, pero no la vivían. Eran incongruentes con su vida. Escuchamos directamente de Jesús que les dice: ustedes dicen una cosa, pero luego hacen otra completamente diferente. Hipócritas les llama hoy. Junto con algunos otros pasajes, pues son de los pasajes más duros donde Jesús arremete contra estos hermanos, los fariseos y los escribas, por su incongruencia, por no seguir realmente lo que dice la palabra de Dios y simplemente tenerla pues como un objeto más ahí en sus casas. Ciertamente, pues la homilía de hoy estaría dirigida de manera particular a nosotros los sacerdotes, obispos,
aquellos que tenemos, igual que en aquel tiempo, la misión de enseñar la vida moral, de enseñar la vida religiosa al pueblo. Para nosotros, que a veces también ponemos cargas muy pesadas en la gente, hay que ayunar, pero no ayunamos. Hay que dar el corbán o el diezmo, pero no lo damos. Y así como eso, pues hoy lo más lógico, lo mejor sería que yo estuviera sentado ahí donde están ustedes y ustedes me predicaran y me dijeran: Padre, esta homilía es para ti. Y tendrían mucha razón y creo que sería lo más justo, siempre les predico yo. Ahora sería bueno que ustedes predicaran y me dijeran también algunas verdades que probablemente yo necesitaría conocer y cambiar en mi vida. Sin embargo, pues mi función sigue siendo la de enseñar, y hoy quisiera que aplicaran las palabras que dice al final: escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes vean que hago bien, pues imítenme, y lo que no, sáquenle la vuelta y piensen que soy, como dice hoy el Señor, simplemente un hipócrita más en su iglesia, que dice cosas que luego finalmente, pues no hace. Sin embargo, podríamos, y quiero hoy ampliar esto para que todo mundo pueda recibir pues una enseñanza, no solamente yo, que ya la tuve esta mañana cuando preparé la homilía, porque donde la iba haciendo, pues dejé lleno de sangre ahí mi escritorio, ¿verdad? Me mordía la lengua y me mordía la lengua y me volvía a morder la lengua. Pero bueno, pues, aunque no haga todo lo que hoy voy a decir, mi función es decírselo a todos aquellos que tienen la misión de enseñar, igual que el fariseo y el escriba, particularmente a los papás. Los papás tienen la función de educar a sus hijos en la fe. Tienen el encargo desde el momento de su matrimonio de que sus hijos conozcan realmente la fe. También lo dirijo a los hermanos maestros, especialmente de escuelas católicas, que también tienen la obligación magisterial de enseñar la fe. La dirijo también a todos los dirigentes de grupos parroquiales, diocesanos, todos aquellos que tienen, como el escriba y el fariseo, la obligación de enseñar la ley y que a veces somos incongruentes. Decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Y quisiera empezar, que ahora en la mañana decía, bueno, ¿cómo oriento todo esto? ¿Dónde está la base? ¿Cuál es la enseñanza que nos podríamos llevar de todo esto todos? Y bueno, pues el principio de todo este tema tiene que ver con lo que se llama la erosión. La erosión es ese proceso que hacen los elementos como el agua, el sol, el viento, que van poco a poco erosionando, van desgastando, van modificando cómo está la tierra en un momento determinado. Si tuviéramos una fotografía del Cerro de la Silla hace 10,000 años, sería seguramente distinto al que ahorita vemos. Pero le ha caído mucha agua, han soplado muchos vientos, ha llegado tierra, se ha llevado tierra y lo ha erosionado, es distinto. Las playas, pues ola tras ola, se van llevando, se van desgastando. Y el peligro de la erosión es que es algo que no se ve inmediatamente. Son procesos largos, cientos de años, pero ahí va poco a poco el proceso de erosión, desgastando nuestros cerros, nuestras playas, etc. Y bueno, pues el pecado erosiona nuestro corazón a largo plazo. Ya les he comentado en el seminario sobre nuestra lucha cotidiana contra el tentador,
Les decía cómo el demonio le apuesta a largo plazo. Él no quiere que te condenes ahorita. Él quiere que te condenes, pero tiene toda tu vida. Así que lo que va a buscar es que el pecado vaya poco a poco, de manera muy sutil, devastando, erosionando, destruyendo nuestra vida. Esto fue lo que pasó con los fariseos. No fue un proceso donde de repente ellos cambiaron y no. Se fueron acostumbrando a ciertas cosas, a ciertos privilegios, a cierto estado de vida, a cierto estatus, ¿verdad? Y entonces ya se ponían las filacterias y ensanchaban los mantos y les gustaba, Señor, sí pásele por aquí. Procesos largos de erosión. Y lo mismo ocurre con nosotros, de poquito en poquito. Nada empieza con grandes cosas, les digo siempre a los muchachos. Todo empieza por poquito, porque nos permitimos un día una pequeñita cosa, una nada. Y entonces el pecado empieza su proceso de erosión en el alma. Y cada vez nos vamos permitiendo más y más y más hasta que se destruye nuestra vida. Leyendo el Antiguo Testamento, en otra ocasión que ya había revisado esto para mi propia vida, el proceso de la erosión, me encontré con 3 personajes bien interesantes, grandes hombres en su principio. Pensemos, por ejemplo, en Sansón, una tremenda fuerza, un hombre que salvaba al pueblo, un hombre que era querido y amado porque era el Salvador, uno de los grandes jueces de Israel. Pero un día se encontró con una mujer, y esta mujer poco a poco, despacito, fue erosionando su corazón, y le fue abriendo su corazón, hasta que le reveló el secreto que le había dicho el Señor, que no revelara de dónde venía su fuerza, y finalmente la perdió. Mucho tiempo. Si ustedes leen la historia de Sansón en el libro de los Jueces, van a encontrar cómo fue un periodo muy largo, en donde Dalila una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que lo consiguió. Procesos de erosión. El rey de Israel, Salomón, un hombre al que Dios bendice grandemente con una sabiduría, dice la Escritura, como nadie ha tenido ni tendrá jamás. Le dice, no te cases con las mujeres paganas. Dice, porque seducirán tu corazón. Pero no hizo caso. Y poco a poco se casó con una, y luego con otra, y luego puso un altarcito, y luego puso otro altarcito, y luego fue a llevar una ofrenda, y luego terminó ofreciendo incienso a los dioses paganos. De hecho, entre los exégetas y espirituales, algunos dudan que Salomón se haya salvado, habiendo sido elegido por Dios como uno de los más sabios, y no tuvo la sabiduría para ver cómo la erosión poco a poco iba destruyendo su vida. Y quizás el proceso más explícito es el de el rey Saúl, llamado por Dios para comandar a sus huestes. Y vamos viendo cómo poco a poco la soberbia, el egoísmo, el poder, fue poco a poco erosionando el corazón de Saúl, hasta llegar a despreciar a Dios, a maldecirlo, a ir a ver a una nigromante, a consultar a los muertos, cuando él mismo había mandado prácticamente exterminar a todos los cartomantes y a todos los magos de su tiempo, y él mismo va a buscar a uno de ellos. Su vida termina en la ruina, le quitan el poder, le quitan su casa, matan a sus hijos, a ellos lo matan de la manera más vil, sus enemigos le cortan la cabeza y la cuelgan como trofeo en una de sus fortalezas. Procesos de erosión, hermanos, largos. Procesos de erosión que todos vivimos, ustedes y yo.
yo en mi sacerdocio y ustedes en su vida laical, en su vida matrimonial, en su vida cristiana. Y por eso yo quisiera que esta semana, de manera particular, revisáramos este proceso de erosión en nuestros corazones. Sería difícil el que hoy pudiéramos revisar todas las áreas en donde se erosiona nuestra vida, pero al menos les voy a proponer 4 áreas en las que, dada la naturaleza de nuestro mundo moderno, internet, películas espectaculares, música y todo este tremendo medio de comunicación que avasalla el alma proponiendo el pecado, vamos a descubrir procesos de erosión terribles en nuestra vida, que si no te detienes y no revisas, te vas a dar cuenta cuando lo hayas perdido todo. Y ni siquiera te vas a dar cuenta en qué momento lo perdiste. Simplemente un día abrirás tus ojos y estarás en el infierno, ¿eh? Simplemente un día abrirás tus ojos y no tendrás matrimonio, no tendrás hijos, la felicidad se habrá escapado completamente de tu vida. Y el primer tema que yo quisiera que revisáramos juntos es el tema de la pureza, porque tiene que ver con las familias, el deterioro de las familias, el deterioro de la relación matrimonial está en relación con la pureza. Y quisiera ver qué es lo que nos dice acerca de esto la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos 3 al 7. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce a Dios, que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya lo hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la impureza, sino en la santidad. ¿Cómo empieza un divorcio? Un divorcio empieza con la impureza de nuestra mente. Empieza a lo mejor desde pequeños, la primera vez que abrimos una página pornográfica. Y empezó ese proceso lento, pero seguro de descomposición de nuestro interior en cuanto a la vida sexual. No pasa nada, nos dijeron los amigos, es una película, es una página, es un link que me mandaron ahora que se mandan los chavos y también los adultos. Ahí empieza un divorcio. En un proceso largo, muy largo, pero finalmente lo destroza. ¿Cómo empieza un divorcio? Con permitirnos un poco más de confianza con la chica, con la secretaria, con la amiga, con esa caricia que parece inocente, inofensiva, con esa ida a dejarla porque pues no tiene quien la lleve, con esa plática que parece pues totalmente inocente, pero en la que el corazón empieza ya a moverse de una manera diferente. El divorcio empieza cuando empezamos a consentir pequeñas cosas, hermanos, que tienen que ver con mi esposa o con mi esposo, que tiene que ver con la impureza y que tiene que ver con la fidelidad. Ahí empieza el problema. Se tardará años, muchos a lo mejor, pero el proceso de erosión, si no lo detenemos a tiempo, hermanos, transformará nuestra vida. A veces les digo a los hermanos cuando vienen a confesarse, si supieras en lo que estás entrando, este proceso que avanza en nuestra vida y que destruye. Y fue una tontería, me fui con los amigos a un table, era la fiesta de cumpleaños, nunca había ido.
ahí empieza el proceso destructivo. Cuando nos lo empezamos a permitir, cuando lo empezamos luego ya a ver normal, cuando ya para nosotros es algo común. Y no nos damos cuenta. Pero un día tu matrimonio se fractura, fracasa, y no hay forma de retomarlo. Y todo empezó, y entonces vas a decir, caray, si no hubiera ido, si no hubiera visto, si no hubiera, pero ya no existe el si ya no hubiera. El pecado había entrado en tu corazón en ese proceso terrible de erosión y de desgaste en el alma. Hoy nos permitimos, sobre todo los jóvenes, nos permitimos muchas tonterías que parecen que no van a tener trascendencia. Esa página pornográfica, esa conversación, ese chiste, que parecería no tener mayor trascendencia, probablemente ahí estás iniciando el proceso de destrucción de tu matrimonio. Todavía ni te casas, pero el proceso de erosión en la fidelidad, el proceso de erosión en la vida conyugal, en la vida íntima, ya empezó. Y continuará día tras día, hasta que no lo detengas. El problema es que no nos damos cuenta. Los fariseos, hermanos, no se convirtieron en estas personas hipócritas de una generación a otra. Fueron muchas generaciones del pueblo de Israel. Les mencionaba ahorita algunos de estos ejemplos de erosión con los reyes. Todo empieza por poquito. La gente no se hace adicta al juego en un día. No, el primer día jugó y perdió 2 moneditas. Y luego 3, y luego 5, y luego 20. Y me recuerdo un chiste que me contaron una ocasión sobre este tema, en donde la persona se iba a divorciar porque la mujer estaba muy enojada porque él jugaba a la lotería. Dice, pero jugar a la lotería y por eso se va a divorciar tu esposa de ti. Pues el juego de la lotería todos lo jugamos. ¿Y qué es lo que juegan? ¿Apuestan mucho o qué? ¿Qué apuestan? No, frijolitos. ¿Pero cómo es posible? Y dice, sí, nada más que perdí 25 toneladas, ¿verdad? Toda la cosecha se le fue en la lotería al amigo, ¿verdad? Claro que la mujer le puso el grito en el cielo, ¿verdad? Y empezaron apostando 2 frijolitos y 3 y 5 y 20 y terminaron apostando la cosecha completa. Es el proceso de la erosión. Hermanos, cuidados con la impureza. Cuidado. Es un proceso erosivo que es difícil de tener. Otro tema, bueno, les dejo para los adultos, para que vean cómo camina esta historia. No la leo aquí, para que no la oigan las castas orejitas de los niños, pero ustedes es que se expresa fuerte aún en mi Biblia, que está más o menos así, pues, regular. Pero, por favor, los adultos, los chavos, vean 1 Corintios 6, 13, 18. Los niños no apunten esta cita, por favor. Ahí andan apuntando. Para que vean cómo camina este proceso de erosión en los matrimonios, en la vida íntima de las parejas. Otro de las áreas que nuestra sociedad moderna erosiona terriblemente y velozmente es el área de nuestro lenguaje. Efesios 4:29. Dice San Pablo, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Mijito, aquí en la casa no puedes decir malas palabras. ¿Y afuera, papá? Porque yo afuera te he escuchado que de repente te cerró un carro y le dijiste toda la letanía completa. Cada vez que te enojas, papá,
¿Me dices lo que me dices que yo no diga? Y entonces el niño está esperando a ver si se hace más grande para poderlas decir. Y todo empieza por poca cosa, los chistes pelados, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Pues chistes que nos contaron cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, que nos causaron mucha risa porque venían llenas de groserías y de tonterías, o de chistes, peor, de temas de sexo, ¿verdad? Causa mucha risa. Y entonces, pues, empezamos a ser los simpáticos del grupo, ¿no? Y te lo sabes todos. Y ahí tenemos comprando a la gente los discos del Polo Polo, que en medio del chiste dice 2 palabras y como 15 groserías, pero las dice con una gracia. Obviamente, pues eso se va grabando y poco a poco, y entonces por eso un día se te cierra una persona y le sacas la mano y le dices hasta de qué se va a morir. Con puras buenas palabras, ¿verdad? Y te enojas con el huerco, ¿verdad? Porque hizo o no hizo. Bueno, es normal que nos enojemos. Pero luego no lo bajan de pem, pim, pam, pum, pilirirurín, tuntán, ¿verdad? Y el niño, claro que lo aprende y empieza en él su proceso erosivo. Y luego cuando llega a la escuela, las escucha de los maestros, que se supone que son encargados, sobre todo en las escuelas católicas, de procurar la no contaminación. Y sin embargo, nos oyen, nos escuchan, nos reímos. ¿Cuántas veces, papás, el huerco regresa del kinder o de la escuela, chiquitos, cuando están chiquitos, ¿verdad? Y te dicen una grosería, eres un pip, ¿verdad? Y te da un chorro de risa, ¿verdad? Y ja, y el huerco se ríe también y dice, o sea que esto está buena onda. Hipócritas, incongruentes. Y no empezó de repente, ¿verdad? O sea, es un proceso erosivo. Nos vamos permitiendo. Hay un cartelón inmenso sobre Gonzalitos. Ingas, se voló la barda, vamos al béisbol. Tremendo cartelón del tamaño del miedo. Que los niños ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven. Se va erosionando, ¿verdad? Y ese que no dice gran cosa, pero hay cartelones ya en el día que me da pena decir lo que dice el cartelón. Y ahí está. Y pasas una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Procesos largos, hermanos, pero erosivos todos. Y terminamos siendo terriblemente incongruentes, ¿verdad? Mijito, es terrible ver la pornografía, como ahí le haces un tango, ¿verdad? Pero ahora como los huercos pues andan en las computadoras y las conocen mejor que nosotros, pues un día entran ahí a la parte donde dice historia y de repente encuentran que su papá ha andado dando la vuelta por otros perímetros. Y se encuentra a veces con conversaciones y no faltará, ¿verdad?, el papá que pues abiertamente pues le dice que está bien este tema, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, ¿por qué está así nuestra sociedad? ¿Por qué el pueblo de Israel terminó en el exilio, hermanos? Por incongruentes. Siglos entre los exilios de Israel y el sur de Jerusalén, pasaron siglos. Los profetas profetizaban, les decían que se convirtieran, que corrigieran sus conductas. Y cada vez
De mal en peor los reyes, más mal, más mal, más mal, más mal. Un proceso de erosión terrible. Y llega todavía Jesús, ¿verdad? Han pasado 450 años de haber regresado del exilio, que habían prometido ahora sí Señor, en serio ya nos vamos a portar bien, ya no queremos volvernos a ir al exilio. Y vean lo que hoy Jesús les dice a aquellos que habían prometido. Claro que no ellos, ¿verdad? Habían pasado 4 siglos de erosión. 4 siglos de erosión. Nuestra vida, hermanos, se destruye en el largo plazo cuando nosotros nos vamos permitiendo pequeñas cosas. La bebida, Efesios 5:18. Dice San Pablo, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. No, hombre, Padre, lleva a sentirse bien. Todos seguramente que en una solicitud de empleo en la parte que dice y usted toma, pondríamos socialmente, ¿verdad? Y hay gente muy sociable. El otro día platiqué con una persona que está teniendo problemas en su matrimonio y en otras cosas. Y para relajarse cuando llega, o sea, no, así, tranquilamente, se echa pues entre 8 y 10 cervezas para relajarse. El día que agarre el cohete, pues quién sabe cómo le hará, ¿verdad? Pues esa persona que se toma en la noche todos los días 8 cervezas, obviamente que cuando tenía 16 años no se las tomó para relajarse, ¿verdad? Con 8 cervezas se puso hasta el tronco, con la mitad. Así que no empezó con eso, empezó con una cerveza. ¡Ah, qué rico! Y luego 2, y luego 3, y luego 4. Y luego ya no se le hizo suficiente y le brincó al whisky y al tequila. Y luego el hijo lo ve llegar como oveja fumigada, lo ve hacer el ridículo en las fiestas, pero toma socialmente. Le ve gritarle a su mamá, gritarle a él cuando está tomado. ¿Cuántos casos de esos, hermanos? Muchísimos. Conozco el caso de una persona que lo perdió todo por el alcohol. Una persona que era un alto ejecutivo. Y todo empezó, dice él, porque un día que llegué muy estresado a la casa de un amigo, me dijo, tómate esto, y me sirvió un whisky. Y efectivamente me desestresé. Imagínense en el mundo moderno, hermanos, si yo tuviera que tomarme un whisky para desestresarme, pues tendría que comprarlo por galones, ¿verdad? Porque vivo estresado. Y este hombre, que era un alto ejecutivo, pues también vivía estresado, así que pues ya no nomás era en su casa, sino que tenía ya su botellita también ahí en su oficina. Poco a poco, pues fue caminando en el vicio, hasta que pues el alcohol lo tomó de su cuenta, lo corrieron de la empresa, se divorció, perdió a sus hijos y terminó manejando un taxi, un alto ejecutivo. Y todo empezó, él dice así, el día en que me tomé ese maldito whisky. Procesos erosivos. Los muchachos no empiezan con el cigarro porque sí, probablemente en su casa sus papás fumaban. El que se va a drogar no empieza drogándose con heroína, no. Es la invitación del amigo que le dice, mira, si vieras qué rico se siente, échate una fumadita, nada más una.
Ahí empezaste. Ahí empezó tu proceso erosivo. Todas las adicciones, hermanos, empiezan por cosas bien pequeñas. Todo empieza por cosas bien pequeñas, hermanos. Y sin darnos cuenta, el proceso erosivo va tomando cuenta de nuestra vida. El que se droga no empezó con grandes cantidades. El que fuma no empezó con grandes cantidades. Mi papá, que en gloria esté, fumaba 3 cajetillas diarias, hasta que definitivamente tuvo que dejarlo porque se estaba asfixiando. Finalmente moriría de efisema mi papá. Muerte difícil, muy difícil. No empezó fumándose 3. Se fumaba un cigarrillo seguramente en su adolescencia o su juventud. Pero el proceso erosivo camina. El pecado camina en nuestros corazones y erosiona terriblemente nuestra vida, hermanos. Imperceptiblemente, eso es lo más malo. No te das cuenta de cómo va avanzando el pecado en tu vida y cómo te está destruyendo hasta que un día no tienes esposa, no tienes hijos, no tienes trabajo, no tienes salud, no tienes vida. Y si tú vas hacia atrás en tu vida, encontrarás que todo empezó en una copa de whisky, o en una probada que le diste al alcohol, o en una vez que te invitaron a las maquinitas y dijiste, esto está chido, me relajo. Todo empezó por poquito. Cuando abriste por primera vez una página, cuando aceptaste la invitación de un amigo, lo pongo entre comillas, a ir a un table, porque lo estamos despidiendo y cosas por el estilo. Todo empezó por una tontería y hoy tu vida está destrozada. No tienes hijos, no tienes padres, no tienes amigos, no tienes dinero, no tienes nada. Así como las playas, ¿verdad? Donde estaba todo lleno de arena, ahora no quedó nada, puras rocas, puras piedras, nadie se puede ya meter a bañar ahí. Y concluyo con un tema para nuestras hermanas, las mujeres. Primera de Timoteo 2:9. Dice la palabra de Dios: y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados ni con oro, ni con perlas y vestidos costosos. Quiero que se vistan decentemente. Hoy, hermanos, ya lo comenté alguna vez con ustedes, es una vergüenza cómo vienen las mujeres vestidas a los eventos sociales. Y empezaron de chiquitas, remangándose un poquito más la falda del uniforme. Y poco a poco la moda, que hoy impacta terriblemente, nos hemos ido permitiendo cada vez escotes más amplios, al punto que hoy, hermanos, es vergonzoso. O sea, prácticamente desnudos, porque ni siquiera usan brasier. Cualquier movimiento que hagan un poquito más fuera de lo común y están desnudas, con faldas chiquitititas. El otro día en un 15 años, recientemente, hará un par de semanas, una niña que llevaba un vestido que en cuanto se sentara iba a enseñar hasta las credenciales. Y yo me pregunto, ¿y el papá cómo la dejó salir con esa falda? Oh, mijita, te ves hermosa, tienes unas piernas preciosas. Eso mismo le va a decir su novio. Te ves hermosa, estás en la edad. Me acuerdo una amiga mía que decía, es que están ahorita jóvenes, es el momento en que tienen para lucir su cuerpo. Ajá. Los trajes de baño de hoy de las mujeres cubren exacta y ridículamente nada.
al grado que ya en Europa, en muchas playas de Europa, también en algunas de México, pues ya están las playas, unas de topless. En Europa la mayoría de las playas son topless, o sea, la mujer anda desnuda del torso para arriba. Playas públicas, los niños lo ven, los niños en muchísimas de las playas europeas, y niños, voy a decirles niños hasta de 5 o 6 años, que ya no están tan niños, ¿verdad? Y las niñas andan ahí desnudos en las playas, o sea, así como si tú fueras aquí, no sé, a la Isla del Padre, o a Tampico, y en una de las playas así públicas, las mujeres sin la parte de arriba del traje de baño, y los niños y niñas, sin nada. Y hay playas, obviamente, esos niños que crecieron sin ponerse nada, pues ahora se van a las playas nudistas. Todo empezó de chiquitos, de poquito, de dejarle a la niña decir, ay, mi vida, ¿cómo te ves bonita con esa microfalda? De poquito. Todo empezó de poquito. Y hoy el adorno de las mujeres es escandaloso. Obviamente los embarazos pues están al orden del día, porque el varón es varón y se emociona hasta con las piedras lisas. ¿Ya me traes una nuez pelada? Pues véngase, Vicente, ¿verdad? Si cuando tengo que quitarle la cáscara me gustan, imagínate si me la das ya sin cáscara. No, pues. Pero ¿quién le enseñó eso? ¿Cómo empezó todo eso? Empezó en tu casa. Cuando tú le permitiste a tu niña de 12, 13 años, que hoy las niñas de 12 o de 13 años ya no son niñas. Ahora que tengo la experiencia aquí en la parroquia, pero más en el colegio, ¿verdad? Que las veo brincar de quinto a sexto y digo, ay, Carlitos, y de sexto a séptimo, ¿qué te pasó en las vacaciones, criatura? Se hacen mujeres en un ratito y tienen 13 años. Pero al papá todavía le encanta ponerle las falditas que les ponían cuando tenían 5 o 6 años, que enseñaban los choninos, ¿verdad? Y bueno, pues a los 4 o 5 años o 3 años, ¿verdad? Se ven simpatiquillas las huerquillas. Ellas no saben todavía nada de esto. Pero ya a los 13 o a los 12, y ahí van con sus falditas así muy amponcitas, ¿verdad? Muy bonitas. Peligrosísimo. Y cuando te das cuenta, tu matrimonio se destrozó. ¿Dónde empezó? Con ese comentario de mi papá que dijo, es que te ves hermosa. Es el momento, ahorita tienes un cuerpo hermosísimo, hay que lucirlo. Hay que lucirlo. Todo empieza por pocas cosas, hermanos. El fariseo no se hizo un hipócrita en esa generación en la que Jesús predica. Nos hacemos en el largo plazo. Perdemos la estructura, perdemos nuestra vida, lo digo en mi propia persona de sacerdote, ¿verdad? Hoy, pues, ¿cuántos sacerdotes utilizan la sotana para andar en las calles? ¿Y cómo empezó eso? Si hace no mucho tiempo, todavía hace 100 años, todos los sacerdotes lo usábamos. Un proceso de erosión. Hoy es difícil saber quién es sacerdote y quién no en medio de una comunidad. Se viste exactamente igual que todos los demás, incluso a la onda, ¿verdad? Hay padres, incluso hay un escándalo gravísimo en Saltillo, de un padre que se viste de una forma y que hace unos comentarios y que, bueno, terrible, terrible. Y es un escándalo completo allá. ¿Y cómo empezó esto? Con poquito. Primero nos quitamos una cosa y luego otra, y luego nos empezamos ya a vestir como los demás,
más serios, pero luego ya nos quitamos también la corbata y dejamos el saco y luego nos empezamos a poner jeans y luego nos empezamos a poner camisetas normales y luego usamos la ropa de la raza, ¿verdad? Porque es para andar al mero tiro con ellos, ¿verdad? Y entonces empezamos a usar también su vocabulario. No, hombre, cac, tic, tum, tap, tic, tac. Oye, fíjate, hombre, este padre es bien alivianado. Y te vas a confesar con él. No, hombre, mijo, pues échale ganas, pero pues más bien ten cuidado porque luego vas a tener problemas con la novia y con los papás. Ay, Carlitos. Procesos de erosión que vivimos todos. Tengamos cuidado, hermanos. El proceso de erosión no perdona a nadie y terminamos siendo terriblemente incongruentes en nuestro ministerio, en nuestra paternidad, en nuestra función de enseñar. Tengamos cuidado. El proceso de erosión no perdona a nadie. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.